produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. Por lo tanto, la esencia del mensaje de Jesús es que solo Dios merece ser adorado y que la adoración de cualquier otra persona o cosa aparte de Dios o junto con Él es falsa. Jesús no solo llamó a su pueblo a este mensaje, sino que también lo demostraba en la práctica, inclinándose para adorar solo a Dios. En Marcos, capítulo 14, verso 32, dice lo siguiente: Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y en Lucas, capítulo 5, verso 16, pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Jesús los llamó a adorar al único Dios verdadero, el único que posee sus cualidades. Dios no tiene los atributos de su creación, ni tampoco ninguna criatura comparte sus atributos. En Mateo, capítulo 19, versos 16 y 17, cuando el hombre llamó bueno al profeta Jesús, diciendo, un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Él negó el atributo de bondad infinita o bondad perfecta que le endilgaban a él y afirmaba que dicho atributo pertenece solo a Alá. La vasta mayoría de los cristianos hoy en día le rezan a Jesús, sosteniendo que Él es Dios. Los filósofos sostienen que no adoran a Jesús el hombre, sino a Dios manifestado en Jesús el hombre. Ese es el mismo razonamiento de los paganos que se inclinan para adorar ídolos. Cuando a un filósofo pagano le preguntaban por qué adora a un ídolo hecho por manos humanas, responde que no adora en realidad al ídolo. Aún más, puede llegar a decir que el ídolo es solo el punto focal de la presencia de Dios y, por lo tanto, dicen adorar a Dios manifestado a través de ese ídolo y no al objeto físico en sí. Casi no hay diferencia entre ese hecho y la respuesta que dan los cristianos que adoran a Jesús. El origen de esta desviación se halla en la falsa creencia de que Dios está presente en su creación. Tal idea justifica falsamente la adoración de un ser creado por Dios. El mensaje de Jesús, que urgió a la humanidad a adorar a un solo Dios, se distorsionó después de su partida. Los seguidores posteriores, comenzando por Pablo, convirtieron ese mensaje puro y simple en una complicada filosofía trinitaria que justificó la adoración de Jesús y luego la adoración de la Madre de Jesús, María, de los ángeles, de los santos. Bueno, los católicos tienen una larga lista de santos a quienes acuden en momentos de necesidad. Si algo se pierde, le rezan a San Antonio de Tebes para tratar de encontrar el objeto extraviado. San Judas Tadeo es el patrón de lo imposible y se le reza para que interceda ante enfermedades incurables y matrimonios poco probables y así, cosas similares. El santo patrono de los viajeros era San Cristóbal, a quien los viajeros le rezaban para que los protegiera, hasta que en 1969, cuando fue borrado oficialmente de la lista de santos por un decreto papal, luego de que se confirmara que San Cristóbal era ficticio. Si bien fue eliminado oficialmente de la lista de santos, muchos católicos en todo el mundo siguen rezándole a San Cristóbal. Adorar santos. La adoración de santos contradice y corrompe la adoración de un único Dios. Es en vano, porque ni los vivos ni los muertos pueden responder las plegarias de los humanos.
La adoración de Dios no debe ser compartida de ninguna manera por su creación. Respecto a esto, Alá dice lo siguiente en el capítulo Al-Araf, capítulo 7, verso 194 del Corán. Por cierto, que lo que adoráis en vez de Alá son criaturas, igual que vosotros. Voy a leer un llamado que hay aquí, bien importante. Dice, los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael fueron convertidos en santos y la celebración religiosa conocida como Miquelmas, o sea, la llamada fiesta de San Miguel. Recuerdo que en El Salvador la llaman fiesta de San Miguel y todos los santos por los anglicanos. Les fue dedicada a ellos el 29 de septiembre por las iglesias occidentales y el 8 de noviembre por la iglesia ortodoxa. El culto de San Miguel comenzó en la iglesia oriental en el siglo IV después de Cristo. Debido a la posición tradicional de San Miguel como líder de los ejércitos celestiales, se incorporó la veneración a todos los ángeles a su culto. La información de esto está en la The New Encyclopedia Britannica, o sea, la Nueva Enciclopedia Británica, volumen 8, página 95. Entonces San Miguel también se convirtió en el patrono de los soldados. Entonces recordemos pues que en el Corán nos dice, por cierto que lo que adoráis en vez de Alá son criaturas, igual que vosotros. Ese fue el mensaje de Jesucristo y de todos los profetas que le antecedieron. También fue el mensaje del último profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Por lo tanto, si un musulmán o alguien que dice ser musulmán le rezara a un santo, ya salió de las fronteras del Islam. El Islam no es una mera creencia en la que basta con decir que nadie merece ser adorado excepto Alá y que Muhammad fue el último mensajero, para así llegar al paraíso. Esta es una declaración de fe y le permite al que la pronuncia entrar a las puertas del Islam. Pero existen muchos actos que pueden contradecir esta declaración y expulsar a la persona del Islam tan rápido como entró. El más serio de dichos actos es rezarle a algo o a alguien que no sea Dios, Alá. Musulmán y no maometano, entre comillas. Dado que la religión de Jesús y la de todos los profetas anteriores era la religión del sometimiento a Dios, conocido en árabe como Islam, sus verdaderos seguidores deben ser llamados siervos de Dios, lo que se conoce en árabe como musulmanes. En el Islam, la oración es considerada un acto de adoración. El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, dijo lo siguiente: la súplica es la médula de la adoración. En consecuencia, los musulmanes no aceptan ser llamados mahometanos, tal como los seguidores de Cristo son llamados cristianos, o los seguidores de Buda son llamados budistas. Los cristianos adoran a Cristo y los budistas adoran a Buda. El término mahometanos implicaría que los musulmanes adoran a Mahoma o a Muhammad, profeta, lo cual no es cierto en absoluto. En el Corán, Dios escogió el nombre musulmán para todos los que de verdad